no es solo el amor que me da mi pareja, sino lo que eso representa para mí. Tratamos de hacer lo que lo otro pide, lo que otro desea, y no somos fieles muchas de las veces a nuestros valores. Claro, me fue infiel con mi mejor amiga de 20 años, ¿cómo hago ahí? Si perdí a mi mejor amiga y perdí a la que era mi pareja. Bueno, quizás ya no quiere estar conmigo, sino que hice mal yo para que esa persona ya no quiera estar conmigo. Bienvenidos a Fuera de Consulta Más Allá del Diagnóstico. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, a nuestro psicólogo clínico Josías Tenesaca, especialista en psicoanálisis. Para continuar, el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre nuestras exparejas. La pregunta aquí es, ¿por qué no puedes superar a tu ex? Entonces es una temática que vamos a abordar el día de hoy con nuestro invitado especial, y para ello la pregunta inicial es, psicólogo, ¿por qué considera que una persona no puede superar a su expareja? Bueno, en primer lugar, hay que entender que esa respuesta es una respuesta en el uno por uno. Okay. Cada sujeto es totalmente distinto, entonces habría que ver qué pasó en esa relación para que se forme una especie de fijación con ese objeto de amor o con esa persona. Pero en la consulta, en el día a día, uno puede ver algunas generalizaciones de algunos motivos por los cuales uno puede quedarse fijado con esa ex o con ese ex, por ejemplo. Entre ellas te podría decir lo que ese ex representa para esa persona. En el psicoanálisis nosotros entendemos que el amor es un constructo que viene a responder de alguna manera a esa falta que todos tenemos a nivel subjetivo. Entonces, si ustedes han podido en algún momento leer a Platón, hay un mito en el texto del banquete que se llama el mito de Aristófanes, donde nos habla sobre este mito griego que en la antigüedad todos los seres éramos redondos y que nos uníamos a nuestra pareja. Pero luego viene Zeus, el dios, nos divide y nos parte por la mitad. Entonces ese ser redondo se divide y luego lo que pasa es que están condenados a buscarse eternamente. Esa idea filosófica que viene de hace miles de años atrás, la podemos ver en la literatura, en el cine, en la cultura, con esta idea de encontrar la otra mitad. Esa mitad que nos falta, ¿no? Nos falta entre comillas, porque en primer lugar entendemos que la otra persona no es una solución para la vida, pero sí tenemos que entender en el psicoanálisis que somos sujetos de falta. Tenemos una falta, y una falta que es estructural y que nos permite, por ejemplo, desear. Entonces el amor se presenta como una forma de hacer también con esa falta. Y en las relaciones, cuando uno escucha a una persona que se encuentra en un desamor, puede ver muy evidente eso. Por ejemplo, esa es la persona que me daba ese amor que no me da nadie más. O sea, cubre esa falta. Esa persona que me ayudó en el momento que yo más necesitaba. O sea, viene a recubrir algo ahí, viene a llenar algo. Porque esa es una de las primeras sensaciones que uno escucha en un paciente. Dice, me siento totalmente vacío. Siento un vacío en el pecho que nada puede llenar. O sea, ahí usted puede escuchar mucho la sensación de falta. Entonces, ¿cómo se posicionó esta expareja? Por ejemplo, una persona que intenta colmar eso. Si es una persona que no fue reconocida, que no tuvo obsequios, que no se la elogió, y luego esta pareja viene a obsequiarle cosas, a reconocerle, a darle esos objetos, esos elogios, empieza a colmar, a intentar colmar de alguna manera esa falta. Entonces cuando ese se va, el otro queda más en falta todavía, porque ya no tiene eso que se supone que era lo que le llenaba. Entonces, esa es una de las razones por las que uno se queda fijado. Uno escucha mucho otra frase que se aluda a eso. Por ejemplo, es que no voy a encontrar nada igual. Es que las otras personas que he conocido no se parecen a cómo ella o él me trataba. Entonces, dése cuenta que lo ubica en un lugar especial y de alguna manera, si ese otro intentó llenar de alguna manera ese vacío, es un punto por el cual uno se queda fijado. Otra de las razones por las que algunas personas se quedan fijadas es qué representa eso, qué representa esa pareja para ese sujeto. Por ejemplo, si es una señorita o un joven que tiene problemas con los padres, que no le va bien, que la familia no es como que el mejor lugar para estar,
y de repente presenta al novio médico o a la novia doctora. Qué lindo la doctora, qué lindo el doctor, qué lindo comer en familia. Como que empieza a cambiar ese ambiente, ¿no? Entonces hay otra posición por eso, frente a los padres, frente al resto. Entonces, no es solo el amor que me da mi pareja, sino lo que eso representa para mí. En este caso se habla de que está representando un posicionamiento distinto dentro de la familia. Exacto, un Entonces, lugar. Entonces, cuando ese se va, pierdo ese lugar. Y no solo en el punto de vista dentro de la familia, podemos hablarlo inclusive en el entorno social, ¿no? Tener una pareja lo saca del grupo de los que no la tienen, de los solteros. Entonces ya ahora las fiestas son de parejas, ya son las reuniones navideñas donde todos tienen su estas pareja épocas. y él va y ahora si no la tengo, ¿qué hago? Entonces dése cuenta lo que esa persona representa para el otro. Entonces, si representaba un cambio muy particular, donde ahora mi familia me ve distinto, donde ahora me aceptan, donde ahora he encontrado cosas que antes no las tenía, va a haber un peso mayor en el momento que el otro se vaya. Y voy a sentir otra pérdida que puede hacerme fijar. Claro, se habla bastante de esta fijación desde desde la visión del psicoanálisis. ¿Qué podríamos decir que es una fijación? Bueno, en primer lugar, creo que podríamos entenderlo desde el texto Duelo y Melancolía, que es un Ujú. texto antiguo, si no me falla la memoria, 1914, 1917, por ahí, me corregirán en las redes, pero en Duelo y Melancolía Freud nos habla cómo nosotros, cuando tenemos un vínculo con un objeto de amor, y cuando digo objeto me refiero a persona, idea, o un objeto tal cual. O sea, perdí el anillo que me dio mi mamá, el que me heredó mi abuelo, etcétera, ¿no? Le tenemos amor a ese objeto. En el momento que hay una pérdida y una ruptura, el yo no quiere soltar mucho esa carga de líbido que se ubica en ese objeto. Entonces, es muy difícil, es muy renuente a dejar de amar, sobre todo si uno está totalmente enamorado. Si volvemos a otro texto de Freud, uno que se llama Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Sí. ahí Freud nos va a hablar en el capítulo 7 sobre hipnosis y enamoramiento. Y va a decir, estar enamorado es como estar hipnotizado un poco, uno queda como a merced del otro. Entonces es como que el yo del otro nos puede inclusive hasta devorar en ocasiones, porque usted ve personas que tienen hasta su voluntad por hacer lo que la pareja quiere. O sea, hay distintos Ujú. tipos de enamoramiento. Pero lo Claro. que quería decir es que cuando yo paso la pérdida, eh, quedo como fijado en ese sentido al objeto porque es renuente dejar de quererlo. No todas las personas lo viven igual, porque ningún duelo es igual. Hay personas que terminan una relación y esa relación es beneficio, Claro. porque ya querían terminarla desde hace mucho tiempo. Más bien se terminó la relación y la sensación es de alivio, de placer, de alegría, porque ya no tienen que lidiar con ese problema. Pero hay personas que estaban muy bien en su relación, entre comillas, Y terminaron. y de repente, que es como que la tercera razón por Ujú. la que uno se puede quedar fijado, para responderle su pregunta, hay rupturas y rupturas. No es igual que nos sentemos, hablemos y nos demos cuenta que tú te vas a ir a Cuenca a estudiar, que yo voy a aceptar la beca, que me voy a ir a España y creemos que es imposible llevar una relación así porque tú estás en otro uso horario, yo estoy en otro uso horario, vamos a entrar a carreras diferentes. Creo que es mejor que terminemos, nos Con un damos un acuerdo. abrazo y se acabó. A que tú me gostees Sí, y yo esto es nunca muy más te común pueda ahora. encontrar. O que tú me seas infiel o mi mejor amiga. Es que de alguna manera como no se cierra este círculo y la persona sigue fijada en este objeto pasado. Porque no es solo terminar, o sea, no es solo la pérdida, sino que lo que esa pérdida representa. Las personas a veces piensan que se trata de encapricharse con el desamor, pero es que no sabemos cómo en realidad se generó eso y genera muchos efectos en la persona. Pues, hay rupturas en las que ya la persona estaba harta, ya no la quería ver, no sabía cómo terminar, pero hay otras en que, claro, me fue infiel con mi mejor amiga de 20 años, ¿cómo hago ahí? Si perdí a mi mejor amiga y perdí a la que era mi pareja. O sea, hay una doble pérdida. O por ejemplo, me gosteó. No supe más de él porque me terminó, porque ya no me habla, y la angustia que conlleva ya no saber nada de esa persona, porque las preguntas le vuelven a uno, ¿qué hice mal? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me dejó de hablar? ¿Dónde estará? ¿Qué le pasará?
Claro. en todas las etapas que se atraviesan en el duelo, ¿no? Es como que también se atribuye a la propia persona, ¿no? Es Exacto. como que se dice, bueno, quizás ya no quiso estar conmigo, sino que ¿qué hice mal yo para que esa persona ya no quiera estar conmigo? Entonces, ahí uno puede entender mucho más fácil por qué te fijas en eso, ¿no? Hay personas que sí van a decir, bueno, vivamos la vida, vámonos de viaje, bebamos, vámonos de fiesta, etcétera, me corto el pelo, lo que sea, porque cada quien tiene su ritual de duelar su Sí, vida, pero habrá otros en los que va a ser diferente, donde tal vez la carga afectiva es distinta, donde esa persona removió algo a nivel psíquico, totalmente distinto. Por ejemplo, que mi casa sea un desastre. No me llevé con mi mamá, no me llevé con mi papá, no me llevé con mis hermanos, pero en la casa de él me quieren, me aceptan. La que es mi suegra me dice hija. Mi cuñado me trata con amor, con respeto. El papá de él me dice, venga, mi hija, siéntese, tengo un plato de comida. Cuando rompemos la relación, ¿dónde está eso? Entonces hablamos de que no solamente es una pareja romántica, sino es lo que representa para nosotros. tal Y al cual, momento de terminar, es como que existe una fijación en ese objeto que va más allá de lo que nosotros podíamos inclusive hacer solos. claro. En este caso, podríamos relacionarlo un poquito con los vínculos desde la infancia. ¿Qué influencia tiene esto de cómo una persona fue durante su crecimiento, fue educada, su relación con sus padres y cómo influye esto ya en una etapa adulta cuando tienen una relación de pareja y si esa relación termina no sabe cómo actuar o muchas de las veces llegan a tener actitudes como de humillación o de seguir a su pareja? Hay un texto que se llama Introducción al Narcisismo de 1914 de Freud, donde en uno de los capítulos avanzados habla de las dos formas de elección de amor. Él va a decir en aquel momento, y va a ser muy ágil Freud al escribir, porque nos va a decir, no es que una es la que delimita todo. O sea, las personas pueden tener rasgos de ambas, pueden presentar Claro. ambas alrededor de su vida, pero él nos va a decir, la una es por apuntalamiento, o anaclítica, que es el nombre que le da, es decir, yo me apuntalo en lo que conlleva las figuras parentales. Entonces yo voy a querer a alguien que represente inconscientemente esa madre nutricia o ese padre proveedor y protector. Entonces, ¿cómo podemos escuchar esto? Cuando usted dice, ¿cómo influencia eso en la vida adulta? En los rasgos. Le doy un ejemplo. Ok. Llega una persona a consulta y Ujú. se queja porque la pareja es una pareja distante. Siempre está viajando, siempre está ocupada por el trabajo, no tiene mucho tiempo para ella. Entonces, esa es la queja en consulta. Y cuando uno escucha un poco más y habla del padre, resulta que el padre es camaronero y que el padre solo la veía el domingo. De alguna u otra forma se replica este Entonces, patrón. señalarle ahí, se da cuenta que su padre solo la veía los domingos y su novio actual viaja, está distante, ¿no? Hay un elemento ahí un rasgo que se repite. Uno creería que se repite solo lo bueno, no necesariamente, porque esa fue la forma en la que ese sujeto hizo vínculo con este objeto de amor. Entonces, decirle, sabes que hay otras formas de amar, no necesariamente se presentan así. Entonces, o no necesariamente el sujeto las va a ver así. Entonces, cuando hace esta segunda elección, su vida adulta, elige sujetos que tengan este rasgo. Por ejemplo, que tengan esta complicación. Porque cuando uno indaga y le dice, bueno, ¿y usted qué le dice? ¿Y usted qué le pide? ¿Y usted qué hace? Es un poco como también sostener que se siga distante, ¿no? Es la típica en la que uno escucha y le dice, ¿y cuánto tiempo lleva así? 5 años. Claro, porque desde un inicio tenía inclusive estos patrones en su forma de ser y precisamente esto fue lo que le llamó la Ojo, atención. ojo, no todos, porque habrá Ujú. gente que va a decir, uff, distante como mi papá. No, no quiero. No te vuelvo Todo, a ver. todo lo opuesto. Exacto. Pero habrá gente que sí, porque es un uno por uno. Entonces habrá gente que sí se va a enganchar. Entonces hay rasgos infantiles en esa elección que se ven. La otra elección del objeto de amor es la elección narcisista. ¿Qué implica eso? Que yo busco en el otro algo que yo soy, Yo puedo dar. que yo quise ser o que yo quiero ser. Está vinculado conmigo, con el yo. Entonces, el típico sujeto que no habla y que la pareja habla por tres.
Extrovertida, la Entonces, introvertida, extrovertida. exacto, es algo que yo no soy, pero yo quiero ser. Entonces, el otro cumple ese requisito. Entonces, lo elijo por el yo, por algo que yo quiero ser, que tiene que ver mucho conmigo, o que yo fui. Tal vez una persona que tiene ese rasgo de algo que yo tuve, que perdí por algún motivo, pero que esa persona mantiene. Entonces, ubicar ese rasgo puede permitir al sujeto, en el proceso de análisis, darse cuenta tal vez porque sigue fijado en este duelo. Porque el duelo, un proceso que usted en psicología clínica va a ver, le delimitan un tiempo de unos 6 meses. A mí siempre me gusta decir que cada sujeto tiene su tiempo de duelo, no hay que ponerle como que un número, pero también hay que entender que si un duelo se prolonga demasiado, puede volverse algo patológico. O sea, una persona puede estar fijada a un ex años. Claro, y sí, e inclusive sí en el diario vivir es común que a veces estamos conociendo a personas y en la primera conversación ya hablan mal de su ex y le preguntas un poquito y es un ex de hace 1 año o 2 años y siguen todavía hablando mal de eso. Pero Pueden inclusive, casarse, Karen, y sigue. pueden casarse, tener esposa, esposo, hijos. No puede decirle te amo a la pareja, porque siguen fijados con la expareja. Entonces cuando dice mi mujer me reclama porque yo no le puedo decir te amo. Bueno, ¿y cómo así usted no le puede decir te amo? O sea, el paciente dirá, bueno, es que yo no le digo te amo a cualquiera. Pero ¿cómo así? Cuénteme. Pero es su esposa. ¿Cómo así? No? Empieza a hablar, empieza a hablar. Ajá. Que la última vez que dije te amo fue con una novia que yo tuve a los 16. O sea, hay algo ahí que se fijó, que generó un efecto, ¿no? Entonces hay que ver por qué. Es muy común escuchar. ¿Y usted por qué no le da flores a su esposa? Que no soy detallista. No, es que no soy detallista, yo soy así, soy frío, no sé qué. Bueno, pero cuénteme, así ha sido siempre, ¿qué pasó? Y por ahí dice, no, lo que pasa es que yo cuando tuve una enamorada a los 18 le di flores, me hizo un escándalo, flores solo a mi madre. Por ejemplo, no digo que sea así con todos, es un uno por uno, pero es un ejemplo de que, claro, ese evento hizo una fijación que denota en toda la vida amorosa en el futuro. Porque por ese evento ya no va a ser detallista. Y en ese caso es como que el desplazamiento de algo que puede ser un poquito tal vez traumático, por así decirlo, y se quedó con el paciente. Es como que no lo supo sobrellevar Claro, y lo sigue arrastrando con el paso del tiempo, si tal no cual. hace una, como que una introspección para identificar esto. Tal cual, me parece que ahí usted lo ha dicho bien. Hace un efecto a nivel subjetivo, genera algo, no sabemos qué, para eso está el espacio de análisis, pero genera algo que demarca un antes y un después en su vida amorosa. Entonces, no necesariamente cuando hablamos de que alguien no olvida al ex, nos referimos a ese que, como bien lo dijo usted, pregunta en cualquier momento o lo saca a colación, que sería como que el ejemplo más común. Ajá. También hay otros en los que usted puede estar casado, casada, puede tener hijos, puede ponerle el nombre de la ex a la primera hija, A la mascota. a la mascota, o sea, Sí, pues, puede darse, ¿no? Entonces ahí hay algo de repensar por qué la elección. Uno creería que lo contrario al amor es el odio, pero Eric Fromm, que es un psicoanalista que trabaja también en la línea humanista, nos dice que lo contrario al amor es la indiferencia. Ser indiferente es, esa persona, sordo. ni me acuerdo, ¿no? No digo que esté mal que usted se acuerde de las cosas buenas o tal vez de las cosas malas, porque acordarse de las cosas malas también son un mecanismo de defensa. O sea, esa persona es agresora, no puedo volver a acercarme, no puedo volver a confiar. O esa persona me dejó en bancarrota, ocupó todas mis tarjetas, no le voy a prestar nada nunca en mi vida. Puede ser un método de defensa para sostenerme frente a eso. Pero también porque es necesario recordar. Entonces, por ahí a lo mejor, en algunos casos, es mejor ser indiferente. Pero llegar a esa indiferencia tiene un efecto, tiene un proceso también, ¿no? En el que no me acuerde del otro. O sea, me es indiferente porque ahora tengo esto en mi vida. O porque mi vida tiene este lugar, tengo estas otras personas, estoy en otra etapa de mi vida. No digo que tiene que ser así con todos, pero en algunas personas les funciona muy bien esa otra respuesta. Claro, esa respuesta más bien de indiferencia, porque sí hay bastantes casos, digamos, donde he escuchado también o hay pacientes que pasa el tiempo y siguen buscando a la persona
o inconscientemente sienten que en cada actividad que están realizando en el diario vivir la tienen presente, o sea, pasa el tiempo, pero inconscientemente es como si la persona estuviera junto a ellas. Si van, caminan, como que tienen este recuerdo constante. Es que, sobre todo en ciudades donde no hay muchas cosas turísticas que hacer, ¿no? Ir a comer a tal restaurante, ya terminaste con esa pareja y tienes una nueva pareja, ¿y dónde vas a ir a comer? Si ese es el único restaurante, digamos, como que más popular. Entonces regresas al lugar donde detona recuerdos. Aquí comía, fuimos a ver el equipo de fútbol de este estadio, tal cosa, esta camiseta me la regaló, bla, bla, bla. Entonces todo eso puede detonar el malestar del desamor, que es un tiempo en el que el sujeto tiene que aprender a hacer con eso que ya no está. Claro. Y en esta visión es común que hay parejas que terminan y a los pocos días como que hay un miembro de la pareja que ya retomó otra relación, está en otra relación y con esta pareja sí, se casan y todo. Inclusive la pareja anterior estaban como unos 6 años, pero ya con esta pareja terminaron y enseguida se casan. Ujú. Entonces, desde una visión un poquito ya en consulta, ¿ha tenido algún caso parecido? Yo lo que podría opinar en esos casos, primero, creo que es importante entender que cada paciente o cada sujeto atraviesa su duelo a su manera. Que sea a su manera, que sea más saludable o menos saludable, eso es una respuesta que la Ajá. sabremos al futuro, ¿no? Pero que lo atraviesa a su manera, usted puede ver mucho en la queja en consulta de frases como, es que mírelo, ya está saliendo, es que mírelo, ya está viajando, es que mírelo, ya está haciendo el gimnasio. ¿Por qué no iba al gimnasio cuando estaba conmigo? Bueno, es Claro. la elección que el otro está usando ahora para reponerse a esta ruptura, ¿no? Y algunos sujetos creen que esa respuesta es encontrar un nuevo amor. O sea, sacar Ujú. un clavo por otro clavo, algo así. Ajá. Entonces, lo que cuando van a consulta y uno por ahí como que les pregunta, le digo que una de las cuestiones que se pone sobre la mesa es, ¿algún momento usted ha estado solo? ¿Ha estado soltero o soltera? Entonces ahí como que hacen cuenta y dicen, no, siempre he tenido pareja. Terminar con una pareja, es la Exacto. forma de... Siempre necesita alguien que acompañe, que cobije, que haga algo con eso con lo que no saben hacer, que probablemente sea la soledad. No lo sé porque es un uno por uno, pero tiene mucho que ver con eso. Entonces, usted me dice, ¿no? ¿Qué pasa con ese? Estuvo 8 años y no se casaron y de repente termina y se casa. ¿Qué pasó ahí? O sea, pueda que el sujeto creyó que esa era la respuesta, pueda que se enamoró locamente. Eh, yo lo único que podría decir es que hacer las cosas demasiado rápido siempre es una alerta. No digo que esté mal, Claro. hay matrimonios que son muy felices, pero por lo general hay que tomarse el tiempo, poner un poco el pie en el freno, convivir, conocerse. Pero por ejemplo, es que me enamoré de tus ojos y al mes ya estoy casado. Eso es más de lo impulso El amor, a lo claro. amoroso real, ¿no? Es más de Claro. los impulsos, de querer cubrir algo que no sé qué hacer con eso. Teme mucho de esto va con esto del amor romántico, que en una, como que piensas que alguien quizás está destinado a ti, estuviste en una etapa mal de tu vida, conoces a alguien y cumple con todo esto que esperas de un hombre en este caso, y de alguna forma piensas que estás destinado a ella y tienen una relación de pareja, pero ya como van pasando el tiempo te das cuenta que no es así, o sea, no va nada con lo que tú tenías inicialmente pensado, Que que debiera esa, ser tu pareja. es que esa respuesta que usted da, Karen, es una respuesta imaginaria necesaria en algunos casos, porque ningún amor está destinado. Si ya nosotros pensamos en el destino como un lugar, ya entonces no hablemos más porque ya todos los hilos están trazados. O sea, lo que yo voy a hacer ni siquiera lo designé yo, lo designó un otro. No sabemos quién. Pero a lo que voy es que parte del amor integra lo imaginario. O sea, hay que pensar en que el otro, eh, hay un punto en el que nos vamos a encontrar, que quiero estar con el otro, que el otro es para mí. Son cuestiones imaginarias que son necesarias para sostener esto también. Que luego eso imaginario se va disgregando en la maduración que cada sujeto tiene, darse cuenta que sí, que podemos volvernos a enamorar si el otro se va, podemos terminar una relación y continuar con nuestra vida. Claro, pero eso es conforme uno va aprendiendo y viviendo experiencias. Pero al inicio es necesario. Nadie se casa pensando en divorciarse. O nadie intenta casarse
poniendo en su cabeza de, bueno, en tantos años voy a separarme, voy a serle infiel. No, la cuestión aquí es también del lado imaginario recubrir a esto, Como darle un, ayuda potencial. exacto, darle un sentido romántico, por ejemplo, para que esto se pueda sostener. El amor no se sostiene solo con amor, se sostiene con otras cosas, pero lo imaginario también influye. Ahora, eso también puede ser negativo porque también puede tener A consecuencias ver, sí. atroces, como que un sujeto piense que no va a encontrar a nadie más. Entonces me quedo con este que aunque me haga sufrir, que aunque me trate mal, que aunque yo no sea su prioridad, porque tiene sus amantes y yo sé que tiene sus amantes y eso me hace sufrir y todo el mundo se me burla por eso, no lo puedo dejar. Claro, yo una vez leí una frase que era como que de Eric Fromm, me parece, no sé si es tal cual o una interpretación, pero decía que aún a pesar como de sentirnos bien con nosotros mismos, de amarnos, decidimos como compartir este amor con alguien más. Entonces viene del hecho de estar completos con nosotros y aún así decidir compartir este amor con alguien más. Entonces como el hecho de no, de se borra esto de la falta, de que yo voy contigo para complementarme, no, sino que yo estoy completo por mí mismo Claro. y aún así tomo esta decisión consciente de estar con alguien. Una frase muy hermosa, a mí me hace pensar más bien en, no en complementar, sino en suplementar, ¿no? Bueno, hay una diferencia entre un complemento Ajá. y un suplemento. Un suplemento me potencializa, hace que eso que yo tengo crezca, aumente o me acompañe. Entonces una pareja en ese sentido no es para solo, o no es para complementar, sino para suplementar. Es decir, está supliendo, apoyando, haciendo esto que lo ven unos desde el punto de la falta, yo lo vea más bien como potencializar aquello que me pertenece. Entonces, ahí podemos entender cómo muchos sujetos pueden decir frases en consulta como, pero yo disfruto estando solo. O sea, yo disfruto el tiempo con mis amigos, ¿no? Contrario a otros sujetos que dicen, es que yo me vuelvo loco si ella no está. Empiezo a pensar qué está haciendo, dónde está, qué puede pasarle, entonces no me le despego. Entonces hablamos de que hay algo sintomático que lo está atravesando, que no sabe hacer con él solo o que necesita al otro para cubrir algo. De entrada hay que entender que como sujetos estamos atravesados por esta falta, pero hay que lidiar con la falta. O sea, la falta Claro. angustia, horroriza, por eso le ponemos muchos velos, ¿no? Le ponemos muchas cosas que intentan, entre comillas, tapar esa falta. Pero como siempre yo le digo cuando me preguntan en alguna entrevista, el momento que usted se está lavando la boca frente al espejo a las 12 de la noche, ahí le empiezan a venir las ideas. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué la llamé de esta manera? ¿Por qué no la he vuelto a llamar? ¿Por qué ahora la vi que estaba saliendo con alguien? O sea, en ese momento en que yo me acuesto y veo el techo, empieza a salir eso que no me resuena en todo el día. Porque en el día yo estoy rodeado de gente, Claro, estoy trabajando, estoy distraído y la mente como que, digámoslo así, está más se taponada. ocupa. Pero en ese momento queda libre algunas cosas. Entonces es algo que le va a retornar al sujeto. Esta cuestión de la falta es algo con lo que uno tiene que aprender a vivir. Pero lo que nos enseña la modernidad, la cultura, entre comillas, lo que nos ofrecen las redes sociales, es más bien taponar esa falta en lugar de aprender a hacer con ella, ¿no? Y usted ve las adicciones, que son una forma de encontrar un plus de satisfacción para poder lidiar con la falta, ¿no? Es que mi padre me dejó, entonces yo tal cosa. Es que como yo sufrí tal, trato de tapar mis ideas, mis pensamientos con esta droga, este videojuego, este exceso de tecnología, que por ejemplo son síntomas contemporáneos. Entonces ahí uno puede ver mucho cómo el sujeto no sabe cómo enfrentarse a la falta y no es que hay una forma de enfrentarse, hay formas, cada sujeto tendrá que ver, pero al final la idea es poder hacer algo con eso en lugar de intentar maquillarlo con cosas que me hacen sufrir. Claro, muchas veces se ve que personas, como usted comenta, recurren a tipo de sustancias o inclusive a un tipo de juegos arriesgados, pero otras como que desplazan y hacen actividades, por ejemplo, van al gimnasio, hacen actividades recreativas, utilizan el arte como un medio de expresión. Es Ujú. como que tratan de alguna u otra forma buscar, no algo que lo quite, porque tal vez esa falta no se puede borrar, pero sí de encontrar como un espacio en el que se sientan seguros y puedan expresar lo que sienten que de alguna forma les falta. Claro. Y una de esas respuestas es el amor. Es el amor. El amor a la pareja, el amor a los hijos.
el amor a la familia. Te puede escuchar mucho el sujeto, yo no quiero ser padre nunca, y luego, ay, no me imagino la vida sin mis hijos. Y luego, no me imagino la vida sin mis nietos, ¿no? O sea, como que estos nuevos objetos intentan algo hacer, ¿no? Hay una frase de Jacques Lacan, un psicoanalista francés, que dice, el amor es la única forma de condescender el deseo con el goce, es decir, eso que me permite sostenerme en la vida, que me hace moverme hacia otro, y acá esto que me lleva hacia el sufrir, pero que también me puede permitir entender cómo hacer algo con esa falta. Entonces el amor viene ahí para enseñarnos de que si bien nosotros podemos responder de forma individual a la vida, encontramos en el otro ese apoyo, ese suplemento para poder recorrer esto que se llama existencia. Claro, porque el amor es como una fuerza, como que trasciende espacios, tiempo, y el hecho de que muchas veces se puede llevar de mala manera, pero también de buena. O sea, si Ah, tú realmente amas a las personas que te rodean, a tus hijos, a tu pareja, y es un amor saludable, es positivo, porque no solamente está aportando como a tu vida, sino a la de los demás, porque considero que cuando una pareja, en este caso, está bien consigo mismo, tienen una buena relación, eso se transmite y es visible. claro, tal cual. Una de las cosas que creo que es importante, que cuando uno se da cuenta que se encuentra en estos procesos de desamor, en estos procesos de fijación, de malestar con esta ex o con estos ex, es acudir a análisis, que es justo un lugar para poder hablar de esto. Porque afuera, por ahí el alcohol, la conversación con los amigos, el deporte, no es que esté del todo vetado en el lado malo, porque por ahí hay cosas que me pueden permitir hacer algo. Pero la cuestión del análisis es hacer algo más profundo. Cuando usted decía, como que se repite, eso usted no lo va a resolver afuera. Ya, esa repetición de esa pareja que es, por ejemplo, eh, que no habla conmigo cada vez que yo quiero hablar y que me deja 3 días con ley de hielo. Eso usted no es que lo va a resolver por sí mismo, porque se Claro. repite. Entonces, cuando algo se repite de esa manera es porque es sintomático. Y si es sintomático, es como si yo le dije ese riñón, ya deja de dolerme. No va a funcionar así. Entonces, ahí hay que encontrar psíquicamente qué es lo que está pasando con ese sujeto, que él pueda trabajar eso, porque está fijado, desde cuándo, qué representa, hay alguna fantasía asociada a eso, y que él pueda encontrar otra respuesta, no una, desde mi punto de vista, que sea la mejor, sino otra, que le Otras. permita una forma de amar más digna, de menos sufrir o de no sufrir inclusive. ¿Cómo podríamos identificar entonces cuando, bueno, estamos teniendo una etapa de duelo que podría ser, entre comillas, normal, estoy atravesando un desamor, una pérdida romántica, y cuando ya esto se convierte en una fijación, en que es algo patológico o que ya me causa malestar? Sí. La palabra que usted utilizó al final, cuando ese malestar es continuo y se desborda, es porque la cosa no está bien. ¿Por qué? Porque si yo rompo con mi enamorada hoy una relación de 5 años, no la voy a pasar bien. Voy a pasar mal algunos días. Tal vez no al inicio, pero sí tal vez los días siguientes, cuando me dé cuenta que esa persona no está, que veo una historia, que veo un post, que me contaron de ella, que se fue de viaje, que un chico le escribió, no me voy a sentir bien, porque fueron 5 años en los que viajamos, conocí a sus padres, tuvimos intimidad, comimos juntos, lo que sea. Entonces, todo eso, que la libido salga de ese objeto y me retorne a mí, va a tomar su tiempo. Pero si eso se desborda, es decir, con situaciones de angustia, no puedo dormir en las noches, no puedo comer, no puedo trabajar, no puedo dejar de pensar en esa persona en todo momento. Llego a mi casa a llorar en las noches. Estamos hablando de algo mucho más grave. ¿Ya? Cada duelo es distinto. O sea, Freud nos va a decir en Duelo y Melancolía, el sujeto deja de pensar en el amor, ya no piensa en reemplazar eso. No, quiere solo eso. Es que solo ella me da sentido, ella era mi vida, ella era mi todo. A ver, usted va a escuchar esas frases en el consultorio. Ella era mi todo, era mi vida, era la que me ayudaba a vivir. Yo sin ella no soy nada. Entonces, el sujeto ya no piensa en eso. O frases como, nos va a decir Freud, pierdes el interés en el mundo exterior. Entonces, ¿para qué voy a ir a las fiestas? ¿Para qué? Entonces, yo me encierro, apago la luz, me paso viendo series de comedia, TikToks, me aíslo del mundo
bajo en la productividad, no me importa nada ir a trabajar. Y ¿Para dejar qué? inclusive su Sí, trabajo. entonces, y el dolor, porque hay dolor subjetivo. Hay mucha tristeza, hay muchas expresiones como llanto, como desánimo, como malestar, uno no se siente bien, no se halla. Bueno, todas estas características uno las puede ver en el desamor, en ese proceso de duelo, de esa pérdida amorosa. Pero si eso se vuelve crónico, si eso se vuelve mucho más complejo, estamos hablando ya del lado patológico, en el que hay que trabajarlo. Yo le diría, usted puede enfrentar al desamor con sus recursos, pero si puede asistir a un analista y hablarlo, mucho mejor. Pero hay situaciones en las que no puedo acudir a un analista y bueno, lo enfrento con lo que pueda, ¿no? Pero la cuestión está del lado de que eso se puede volver muy grave en algunos casos. Y hay sujetos que pueden terminar en situaciones depresivas. Claro, se ve mucho esto, etapas de distimia, como que también se aíslan e inclusive si no tienen estos recursos tanto personales como familiares, quizás alguien que lo acompañe, algún grupo de amigos, tiene una buena relación en su trabajo. Entonces el hecho de, si no están estos recursos, no tiene un eje social que lo acompañe, se va a aislar y van a aparecer estos patrones depresivos. Ujú, sí, sí. Hay muchos sujetos que se pueden deprimir, hay muchos sujetos que pueden tener situaciones de diferente ámbito, por ejemplo, situaciones de angustia, situaciones del estado de ánimo. ¿Por qué? Porque como han fijado en ese Ujú. objeto múltiples circunstancias, por ejemplo, esa frase, esa persona era mi vida, sin él yo no soy nada, cuando eso sale, el sujeto se queda con un vacío existencial. Y enfrentar la vida es distinto. ¿Ya? Hay personas que no lo pueden entender Claro, porque tal vez no lo han vivido de esa manera, sus desamores han sido distintos. Pero hay personas que no tenían a nadie, que no sea su pareja. no tenían a nadie que Ujú. no sea esa pareja, entonces cuando esa pareja se va, se quedan sin ese sostén que les permite vivificarse en el día a día y sufren mucho. Mucho también se habla de que es importante, aunque tengas una pareja, promover la individualidad. Digamos, tú tienes tu grupo de amigos, de amigas, sales, tu trabajo, porque hay casos también que con tu pareja vamos a todos lugares, al mismo círculo social, lo tenemos los dos, y cuando existe esta separación es como que ya no tengo círculo social, porque si voy a un lugar, lo conocen a mi pareja, y aparte no tengo amigos, entonces se crea esta como que dependencia hacia la pareja. No es solamente el hecho de como persona me alejo de ti, sino todo lo que implica. Hay esta carga que ya hemos venido hablando, la parte simbólica de la familia, de los amigos inclusive. Entonces, un poquito hablando de esto, me recuerda mucho algo que yo había leído ya a inicio de la carrera, que era de una chica, ¿no? Que era un caso que había tenido una infancia complicada, eh, era muy dependiente mucho de ayudar a sus hermanos, a sus padres, etcétera. Ella en la edad adulta, como vio todos estos patrones por varios años con su familia, lo replicó, o sea, pensaba que su pareja necesariamente tenía que estar, digamos, si ella salía acompañándolo, si Claro. era su círculo social tal cual, lo vivió en la infancia. Entonces, el hecho de abordar quizás esto ya en terapia, de que esta persona tome un poco en conciencia que sí tiene el poder de estar sola, de vivir su vida de forma individual, independiente, es todo un proceso complejo. Entonces, no solamente bastaría, digamos, con que ella, para atravesar una parte de duelo, sería bastante complejo, porque es como que el hecho de entender que puede estar sola. Claro. Entonces, O que también es la necesario estar es solo. necesario, ajá. Entonces ya como que en terapia sería abordando ya temas más profundos de por qué ella considera que no puede estar sin el apoyo, en este caso, de su Eso pareja. me parece muy interesante en el sentido cuando usted dice terapia, porque cuando uno la pasa mal en la vida amorosa, Ujú. muchas veces se cree que es un capricho o que uno puede hacer esto solo, en el sentido de que ya levántate, ya deja de llorar, todas las mujeres son así, vamos a beber y esto se va a Sí, pasar, vamos a un prostíbulo y esto ya se va a resolver de esa manera. Pero la cuestión aquí que está de por medio es eh, cómo esa persona se desliga de eso y algo de eso retorna así. Y al mismo tiempo, cómo yo aprendo a hacer con eso que no está. Entonces, ese es un proceso en el que si yo le digo al otro qué hacer,
Habrá gente que va a hacer caso, va a ir a beber, etcétera. Se va a ir de viaje, se va a endeudar, se va a cortar el pelo, lo que sea. Pero lo que quiero puntualizar aquí es que no siempre lo que dice el otro resuena. A veces ingresa en uno como algo agresor, ¿no? Me quieres quitar esto que es tan preciado para mí. Y me aferro a eso. No hables mal de ella. Oye, pero si te mintió, si te engañó con Félix, nuestro mejor amigo. No, no hables mal de ella. Entonces, es importante que en terapia el sujeto, estos significantes, estas palabras caigan por sí mismas. En el silencio de la consulta, en el hablar de la consulta, la analista le diga, oiga, pero mire, cuando ella estaba enferma, usted corría tras ella, pero cuando usted se enfermó, ella se fue a la fiesta. ¿Qué piensa de eso? Claro, porque inclusive hay parejas que les fueron infieles directamente o inclusive de forma violenta, los trataron mal, los humillaron, insultaron, pero aún así como que deciden o quieren estar con esta Exacto, persona. tal cual. Sí. Pero lo que quería puntualizar es, dése cuenta cómo en ese espacio resuena distinto. Que se lo digan, oye, pero mira, déjala, olvídala. A que le digan, oiga, pero cuando usted está enfermo ya nunca lo fue a ver. ¿Qué piensa de eso? Que la persona se enfrente ante esa realidad de que probablemente esa pareja no estaba tan enamorada de mí como yo creía. Pero es una respuesta que se da él en consulta. Esa es la Él diferencia. mismo Exacto. se Él mismo la responde. pueda trabajar y que saque su conclusión. Como también puede querer ya no querer saber más y dejar de ir a consulta. Eso también puede Como pasar. este mecanismo de defensa de negación, Claro, me voy. no voy, no vuelvo a ir, No, ¿no? Pero si se queda en consulta y se da cuenta de que sí, tal vez esta expareja no me amaba tanto como yo la amaba, o la forma en la que me amaba no era la forma en la que yo quería que me amen, y eso tiene que ver conmigo, pero también tiene que ver con esa pareja, entonces es mejor hacer algo con eso, ¿no? Sobre esto que usted menciona, de que la persona se queda como fijada por el otro, en este texto de la psicología de las masas y análisis del yo, Freud va a decir que eso se habla como la sobreexcitación del objeto de amor. Es decir, yo creo que esa persona es lo máximo. No hay nadie en el mundo como esa persona. Es la más hermosa, es la más inteligente, él es el más genial, es el más divertido. No hay nadie más en este universo como esa persona. Se hace una sobreestimación del objeto sexual. Entonces, de esa manera, yo lo convierto en único. Y al convertirlo en único, quedo un poco a merced del yo de esa persona. Si del otro lado hay alguien manipulador, esa es una ecuación catastrófica porque yo voy a terminar cediendo mi yo por el yo del otro. Hay una frase en el texto que Freud va a decir, el yo del objeto de amor devora mi yo propio. Entonces, son estas personas que llegan al consultorio y, como usted lo dijo, ya no tienen amigos. Antes iban al gimnasio, ya no van. Antes jugaban los domingos, ya no juegan. O sea, ¿qué cosas hacía? Ah, lo que ella decía, lo que él decía. Íbamos a visitar a sus padres y visitaban a los suyos, de vez en cuando. Es como solo termina haciendo lo que el otro quiere. Pero no necesariamente el otro se lo obliga. O sea, no es que del otro lado siempre hay una persona manipuladora. A veces es el sujeto el que se entrega a esa posición. Por alguna fantasía, digámoslo, se me ocurre, si yo no lo complazco, no lo mantengo contento, se va. Con esta Se me idea. ocurre ahorita. Entonces, pero hay que localizar. ¿Y de dónde usted sacó esa idea? A ver, cuénteme. ¿De dónde, cómo así usted cree que si no complace al otro se va a ir? "Ah, no, es que, no sé, tal vez tenga que ver cuando mi papá nos dejó, por ejemplo. Entonces, sí, puede pasar que yo me pierda en el otro y que esa sería como que una pérdida muy grave porque termino de perder algo de mi esencia. Claro, la Y volverme a reencontrar es un duelo un poco más complejo, de volver a hacer cosas, de volver a salir, de caminar, de recuperar amigos. Por eso es importante que cuando uno está en estos momentos difíciles, se rodee de su grupo de apoyo, se rodee de sus amistades, intente hacer cosas que hace o que hacía, y que retome su esencia, ¿no? Y que vaya a consulta a trabajar eso. Claro. Entonces vemos mucho en algunos casos, la pérdida de identidad, por así decirlo. Tratamos de hacer lo que el otro pide, lo que otro desea, y no somos fieles muchas de las veces a nuestros valores,
yo no he conocido bastantes personas, chicas, especialmente bueno, en mi círculo de amigos, y estamos que ya no salen o hacen actividades que no les gustaba hacer antes. Por ejemplo, si eran un poquito más introvertidas, sabes que no voy a ir de fiesta, actualmente tienen una pareja, entonces como que salen, eran antes más familiares, ahora ya no tanto, prefieren otro tipo de actividades. Y ya cuando la relación termina, es como que se dan cuenta que dejaron o hicieron muchas cosas por tratar de complacer a esta persona. Uno queda capturado por el otro y no se da cuenta algunas veces. Algunas veces no se da cuenta. Es el padre que le dice, oye, hijita, pero vendrás, pues ya no has venido como 2 meses a visitarme. Es él, no se da cuenta. Por eso el capítulo se llama Enamoramiento y Hipnosis, porque uno queda fascinado por el otro. Tan fascinado que no se da cuenta de lo que está perdiendo. Uno puede escuchar, y usted lo va a escuchar mucho, frases como, es que yo me vuelvo loco por ese amor. Yo siempre digo un poco en ironía, hay que pensar si uno tiene que perder la cabeza por el otro. Perder la cabeza puede tener consecuencias graves, ¿no? Son estos enamoramientos de, terminé una relación que usted decía, ¿no? De 1 año, donde me había propuesto matrimonio en diciembre, lo conocí en enero y en marzo nos casamos. ¿Qué pasó aquí? ¿El amor triunfó? ¿O algo loco pasó ahí? No se Un poco sabe. loco, que él lo va a ver más tiempo después cuando diga, yo no conocía esto de él. O esto no me lo dijo que iba a ser así, ¿no? Que es generalmente lo que uno escucha si esta persona en algún momento decide venir a atenderse. Entonces no hay que perder la cabeza. Hay que Claro. recordar que uno puede terminar como una mantis ahí sin cabeza y perder su identidad y quedarse luego con muchos síntomas. Claro, porque del inicio a veces solo se fijan en lo positivo o lo que yo idealizo, pero los patrones de comportamiento, sean negativos, que a veces como que actos violentos o de manipulación, siempre estuvieron ahí, sino que no es hasta después que yo me doy cuenta de que estuvieron, cuando ya quizás inclusive ya se separan y ahí es como haciendo una retrospectiva, hablas tal vez con tus amigos, con tus allegados, de que ya existió esto, pero no lo hiciste consciente hasta cuando terminaron. Tal cual. Ujú. Entonces, ya un poquito para ir como finalizando, ¿hay algún consejo, algún mensaje a las personas que están pasando por una ruptura amorosa, que están en este proceso de superar a su ex? ¿Qué les diría? ¿Cuál es mi cámara? Ac- Ya, a ac- esa cámara. Si usted está atravesando una situación de desamor, yo le recomendaría que vaya a consulta por 2 razones. La primera, porque es importante duelar una pérdida. Y en el espacio en consulta uno puede hablar y escuchar cosas que tal vez no las puede hablar o escuchar en otro lado. Entonces es una forma distinta de atravesar un duelo que le va a permitir resolver algunas cosas. Y la segunda, siempre hay que sostener la dignidad. Esa es la clave en todo proceso de desamor. En ocasiones nos perdemos a nosotros mismos en la tristeza y abandonamos nuestra dignidad. Y en algunos sujetos ese es un punto de no retorno que puede llevar a situaciones graves. Entonces, hay que sostener la dignidad. Si nos dijo que no, hay que entender que es un no. No hay que ir a visitarlo solo porque se me quedó el corta uñas a las 2 de la mañana. Hay que saber hacer con la dignidad. Y parte de saber hacer con la dignidad es poder encontrar un espacio donde trabajarla. Porque en algunos sujetos esto ha sido muy golpeado, porque ha habido relaciones violentas o relaciones en las que el sujeto ha sufrido. Entonces, cuando se termina, no se está muy bien posicionado con uno mismo para enfrentar una pérdida. Entonces, sí, es importante el espacio de consulta donde poder trabajar esto y pasarlo de una forma más digna. Claro. Muchas gracias por su mensaje. Ha sido un espacio ameno. Encantada de estar el día de hoy con usted. Es un mensaje a toda nuestra audiencia de que el proceso se puede llevar mientras estemos acompañados, mientras estemos con recursos personales, con amigos. Y si este dolor trasciende, es fundamental también tomar en consideración ir a terapia. El apoyo de un profesional también es clave en todo este proceso para hacerlo también más fácil inclusive para la persona que está sobrellevándolo, tenga estos recursos, herramientas para poder manejar el proceso de duelo. Entonces, terminamos con el episodio del día de hoy. Gracias por visitarnos, por vernos y esto ha sido un episodio más de Fuera de Consulta, más allá del diagnóstico.